Lo más revolucionario de este proceso se da con la introducción de lo que llamamos teléfonos inteligentes y dispositivos análogos. Su presencia ha llevado a un cambio profundo en la sociedad en muchos aspectos fundamentales: el entretenimiento, la información, la rapidez, la comunicación y la interconectividad que ha borrado fronteras. El smartphone es revolucionario porque trasladó la computadora del escritorio o la laptop al dispositivo de comunicación. Nos convirtió en una especie hasta cierto punto omnipresente. Entender el mundo actual es, en muchos sentidos, entender cómo, a través del desarrollo tecnológico relacionado con el concepto smartphone, el teléfono ha dejado de ser simplemente eso para convertirse en una computadora amigable en su uso, con inigualable conectividad y portabilidad sin paralelo. Nos ha acercado a la omnipresencia al permitirnos, a través de las diferentes aplicaciones, tener una videoconferencia desde el automóvil, mantener al mismo tiempo diferentes conversaciones a través de los distintos chats con personas de todo el mundo e incluso informarnos a través de la interconectividad con otros usuarios. Cómo enfrentar de manera conjunta uno de los peores males de la sociedad actual, el tráfico de las grandes ciudades. Uno de los indicadores más relevantes de este cambio radical, de este cambio de paradigma, es que en 2011 el smartphone sobrepasó en ventas a las computadoras personales en términos de unidades y las tabletas crecen a una tasa muy acelerada. Las proyecciones de ventas son reveladoras del cambio. En muy poco tiempo, las ventas de smartphones y tabletas sobrepasarán por mucho a las de las computadoras personales, lo que es ilustrativo del mundo que se avecina. El futuro es móvil y está en mi mano. Lo sorprendente de todos estos cambios es que han ocurrido en apenas una década. Todavía más sorprendente que el cambio en curso es cada vez más intenso, más acelerado y más incluyente, y nos invita a territorios inimaginables. Insisto, el futuro que es hoy es móvil y está en mi mano. Debo decirles, como una persona que pertenece a una generación que antecede el surgimiento y popularidad de estas maravillas, sin dejar de lado muchos temas que inquietan y que merecen una seria reflexión, que no dejo de sorprenderme con todo lo que acontece. Es posible, para muchos jóvenes que han interiorizado las tecnologías de la comunicación como algo cotidiano, como sucedió con nosotros con el uso del automóvil, el avión, la televisión o el teléfono, que los jóvenes de hoy no compartan mi fascinación y sentido de sorpresa y asombro por lo que acontece. También soy testigo de la reserva de muchos hacia las nuevas tecnologías de la información, a veces a partir del prejuicio y la ignorancia tecnológica y otras por aspectos que merecen una discusión más seria, como es el riesgo de la pérdida de privacidad y mecanismos invasivos de control, la concentración empresarial derivado del éxito desbordado de unas cuantas firmas, el uso de la red en soporte de actividades criminales, la pérdida de formas de convivencia personal y familiar y el surgimiento de nuevas formas de discriminación a partir del acceso desigual a la tecnología. Estimo que para mí es un privilegio no solo el hecho de ser testigo, sino beneficiario de todo esto. Lo que es más, como he dicho, tengo la impresión, o al menos así lo advierto, que una de las características ejes de esta revolución es que los actores esenciales de este proceso de cambio no solo son la comunidad de creadores, técnicos y científicos, o las grandes empresas e inversionistas que hacen posible que esto ocurra. Los sujetos activos, los actores fundamentales de esta transformación, somos los usuarios, somos los consumidores, somos aquellos que interiorizamos los nuevos usos y alcances que nos ofrece la nueva tecnología. Somos aquellos que, como comentábamos anteriormente, hemos pasado de ser los usuarios u observadores del cambio a los impulsores de la revolución a partir de la comunicación. No es exagerado decir que con las nuevas tecnologías nuestro mundo, nuestra civilización, adquiere un mayor potencial y capacidad. Estamos en un mejor momento respecto al pasado y lo que se avecina nos ofrece un sentido muy alentador y optimista sobre el futuro, aunque esto signifique que quedarán atrás mucho de lo que ahora nos resulta cotidiano. La capacidad para adaptarnos y, en el mejor de los casos, adelantarnos a la rapidez de los cambios es ya elemento fundamental para el éxito en cualquiera que sea nuestra actividad. Quiero llamar su atención a una reflexión. ¿Está impactando esta revolución la convivencia, la interacción y la comunicación en la sociedad a grado tal que podamos hablar de que estamos ante una crisis del viejo orden de cosas, de inminente colapso del paradigma del siglo XX y que estamos frente a una nueva realidad que impondrá sus propias reglas y expresiones?
Soy de los que considera que sí, y que estamos ingresando gradualmente a un nuevo orden caracterizado por numerosas rupturas y acomodamientos, que bajo la epidermis de normalidad hay muchos cambios discretos, silenciosos, pero no por ello menos radicales y profundos. Cambia nuestra convivencia, pero también actitudes, valores y relaciones sociales. Tomo el caso de la lectura. La manera como la información en medios electrónicos circula ha cambiado muchos otros aspectos de la sociedad, como es la educación, el periodismo, la participación y la construcción de nuevas identidades. No creo que el libro, el texto como tal, vaya a ser sustituido del todo por el documento electrónico, aunque sí hay un cambio que afecta a la industria editorial y que, sin embargo, abre la puerta a muchos autores, como también sucede con la música y en menor escala con el video. El libro y el periódico en papel subsistirán, pero habrán de coexistir con la información digital. Sobrevivirán los que se adapten, tendrán éxito los que continúen impulsando el cambio y será el usuario el que tendrá la última palabra. Así sucedió con las grandes salas de exhibición de cine. No murieron, sino se transformaron. Y esto sucede así porque el medio también es mensaje, también forma parte del texto o de lo que se comunica. El placer del libro en papel estoy cierto que subsistirá. También el periódico diario. Pero como ya sucede, son medios complementarios y tendrán que adaptarse, tendrán que cambiar. El Twitter y el SMS se imponen y nos definen que el diálogo debe ser breve y debe tener lugar en intercambios de 140 caracteres. Recuerdo el caso de un amigo quien viajó con sus 2 hijos y a la conclusión del agradable periplo y convivencia envió un muy emotivo y sentido mensaje por correo electrónico. No recibió respuesta. Días después preguntó por BBM si habían recibido el correo electrónico. Uno de los hijos le respondió en un SMS: sí, gracias papá por el viaje, yo también disfruté mucho, te quiero. Así, el correo electrónico está en proceso de redimensionar su papel como medio, sobre todo frente a la rapidez, facilidad para el uso del lenguaje y sencillez de los nuevos instrumentos. Lo mismo sucederá con muchas otras actividades relacionadas con el libro y la comunicación electrónica. Considero que la educación también tiene frente a sí una enorme oportunidad y también un considerable desafío de interiorizar las nuevas tecnologías. Los conceptos tradicionales como es el aula, el libro de texto, la relación maestro-alumno, la evaluación convencional se someten a una seria presión por las nuevas tecnologías de la información. Nuevamente, no creo que vaya a existir un desplazamiento, simplemente habrán de adecuarse a lo que nos aportan los nuevos elementos de comunicación, información y construcción e intercambio de ideas. De manera análoga, habrá de ocurrir en la política, especialmente en la participación social y en la relación del ciudadano con el gobierno y con el Estado. Es posible que el ritual de decisiones plebiscitarias ocasionales llamadas elecciones persistan, pero esto no obstruye que el ciudadano se vea empoderado para demandar, participar o contribuir para que la autoridad cumpla mejor sus tareas. Asimismo, las nuevas formas de asociación y participación relacionadas con las redes sociales ofrecen una espléndida oportunidad para crear nuevas formas de vinculación de la autoridad con el gobernado. Sé que estamos en una fase muy inicial de este proceso, que quienes tienen acceso a la tecnología y a las redes sociales es una minoría, y en muchos casos los miembros más activos no son representativos del conjunto de la población. Sin embargo, lo que veo es el instrumento y su potencial como una forma de que la persona haga valer sus derechos frente a la autoridad y también la manera de mejorar la interacción y la comunicación de la autoridad con el ciudadano. Estamos transitando del mundo dominado por la política a uno en el que los ciudadanos participan de lo comunitario, es decir, de lo que impacta en sus vidas diarias. Toman así el mando de lo público. Hasta hoy la política institucional no ha previsto ni entendido el verdadero potencial de los nuevos instrumentos de comunicación e interacción digitales. Los gobiernos se mueven con mucha lentitud y no advierten el dinamismo social en la red y sus comunidades. No solo existe incomprensión, también hay una reserva evidente y la política está incursionando en estos territorios más como un intento de propaganda que de diálogo, encuentro y participación. Es fundamental partir de que estos nuevos instrumentos han traído consigo también una nueva forma del uso del lenguaje.
Es toral también que los políticos pierdan el miedo a estos instrumentos y que inicien una real conversación como lo demanda el medio en sí mismo. Como seguramente algunos de ustedes saben, presido una de las empresas de investigación social que más trabajo realiza y que en muy poco tiempo se ha ganado un lugar por la originalidad y calidad de sus trabajos. En Gabinete de Comunicación Estratégica, así se llama la empresa, al tener como soporte uno de los centros de llamadas más grandes de México y posiblemente uno de los más grandes del mundo de empresas dedicadas a la investigación y a la realización de estudios de opinión, desde nuestro origen hemos concedido cuotas de investigación que no necesariamente están asociadas a un cliente o a una relación contractual, y sí con el entender cómo estamos los ciudadanos percibiendo los nuevos tiempos, cómo se está formando el nuevo paradigma. Así, cada semestre difundimos una gran encuesta nacional que se levanta en cada una de las 32 entidades del país, dedicada a aspectos que, en nuestra perspectiva, es fundamental para la sociedad conocer. El año pasado decidimos dedicar nuestra encuesta a los jóvenes, premonitorio de lo que habría de acontecer. Lo hicimos con la Universidad Iberoamericana, una de las instituciones de mayor vanguardia y calidad, y con la Cátedra UNESCO. Nuestro objetivo era identificar qué tan distintos eran los jóvenes respecto a los no jóvenes en temas de política. Nuestro propósito era indagar la manera como los no jóvenes ven a los jóvenes y también cómo los jóvenes se ven a sí mismos. Los resultados fueron sorprendentes. Sorprendentes porque en materia de política, los jóvenes resultaron ser muy parecidos a los no jóvenes. Sus juicios sobre la democracia, los partidos y los actores políticos resultaron semejantes. En lo que sí eran distintos era en su percepción sobre la violencia y una actitud más liberal sobre los temas de la agenda social, pero en general los jóvenes y no jóvenes, insisto, eran muy semejantes. Destaco entonces que de manera irónica, ser semejantes en el pensamiento o en la autopercepción no implica semejanza en la acción. Así, un aspecto del estudio que llama particularmente la atención son los estereotipos versus las realidades que colocan a los jóvenes en plena vigencia. Por ejemplo, la supuesta apatía y desinterés sobre la política institucional es una creencia generalizada en los no jóvenes, pero también en los jóvenes. Esto destaca porque en percepción, los jóvenes y no jóvenes son igual de apáticos, escépticos o desinteresados en estos aspectos de la política. En acción, las cosas cambian. Por ello, meses después, hicimos varios estudios relacionados con los jóvenes. El primero y más relevante, el que continúa hasta la fecha, es el referente al movimiento estudiantil llamado #YoSoy131 y su evolución al #YoSoy132. Los datos son igualmente sorpresivos porque nos remiten al tema origen de esta presentación, el impacto de las tecnologías de información y la crisis del paradigma vigente. También una de las conclusiones del estudio presentado en conjunto con la Universidad Iberoamericana y la Cátedra UNESCO es que los jóvenes creen que son apáticos, pero en realidad no lo son, sobre todo cuando los temas impactan directamente en lo cercano a su vida cotidiana. Debo decir que dicho movimiento debe contemplarse en dos dimensiones: el político, tema que no consideraré, y el sociológico, que es motivo de esta reflexión. Lo que hay que destacar de nuestro estudio, realizado a unas semanas del inicio del llamado movimiento, es la propensión de los jóvenes menores de 25 años a informarse a través de medios digitales. La televisión, la radio y el periódico tienen una preferencia clara generacional entre los mayores de 45 años, no así los más jóvenes. En otras palabras, hay un gap generacional que por razones obvias favorece a las nuevas generaciones.